Hola, buenos días, soy Carlitos Belvid, te espero en mi tienda en Belvid. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no?, que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos. Hola a todos, soy Gastón González. Estamos en RTD Internacional, donde todas sus dudas se las intentamos poner al derecho. Hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente es muy habitual, no solo en mi práctica, sino en muchos hogares, no solo de Francia, sino también del mundo. Se trata del tema de la violencia conyugal. Hoy vamos a explorar cuál debe ser el comportamiento y cuáles son las consecuencias jurídicas cuando uno es víctima directa de violencia conyugal o es testigo de violencia conyugal. En primer lugar, una aclaración: la violencia conyugal puede ser tanto verbal como física. Ya dijimos en otras ocasiones que la violencia verbal es un poco complicada de documentar, de probar, y esta no es una excepción, ya que sí, uno puede grabar, puede filmar. Acuérdense, en este tipo de situaciones siempre pueden grabar, siempre pueden filmar, aunque la otra persona no esté al tanto, y es un tipo de prueba que se admite perfectamente ante un tribunal penal. Cuando se trata de una infracción penal, les recuerdo que siempre pueden grabar, siempre pueden el audio, también pueden filmar lo que está sucediendo. Entonces, esta violencia verbal pueden ser insultos, pueden ser también humillaciones, pero en ese caso, claro, debemos constituir un comportamiento prolongado en el tiempo. Es decir, no basta con que su marido o su esposa, aunque no esté nada bien, le diga: es que no sirves para nada, y usted lo grabe y lo filme
ahí puede presentar denuncia, no va a ser muy tomado en serio. Si son comportamientos frecuentes, habituales, y cuando digo habituales no tienen por qué ser diarios, puede ser una vez cada 2 días, cada 3 días, puede ser una vez por semana, pero bien definido, o cuando la persona toma, llega a la casa bajo los efectos del alcohol y se pone violenta. Bueno, si usted consigue documentar un patrón en el comportamiento del agresor, en ese caso sí que habrá un proceso penal que sea viable, podrá presentar denuncia. Ya como siempre digo, aunque usted no esté en situación irregular, aunque usted no tenga papeles o sus papeles se hayan vencido, la policía está obligada por ley a tomarle denuncia. Si no le quieren tomar denuncia, siempre puede acudir a un abogado para forzar esta denuncia, o bien simplemente para que escriba una carta a Fiscalía, que es la otra manera de presentar denuncia en primera instancia. Bien, entonces tenemos esto, tenemos la violencia verbal, la violencia psicológica. Recibimos en nuestro estudio muchas mujeres, son mujeres hasta donde yo recuerdo, pero mujeres que dicen, bueno, pero es que mi pareja me humilla, es muy triste, cada vez que llego me dice tú estás aquí gracias a mí, es porque si no fuera por mí no tendrías trabajo, te voy a echar a ti y a tu hijo de la casa, en fin, son cosas que son violentas pero de un punto de vista psicológico, es decir, son cosas que si las sacamos de un contexto de pareja, no tienen por qué constituir una infracción penal, pero si es un comportamiento reiterado y en el ámbito de la pareja y usted termina sufriendo un daño psicológico documentado, en ese caso sí que estamos hablando de violencia psicológica. En todo caso, y por experiencia, tanto si está documentada, es decir, si usted va al médico y le da antidepresivos y etcétera, etcétera, la violencia psicológica por sí sola es raro que sea tomada en serio por la Fiscalía o que llegue a trámite una vez interpuesta la denuncia. Sí que se tienen en cuenta los mensajes escritos, por ejemplo, o incluso los audios que le dejan por WhatsApp, o ese tipo de cosas sí que pueden ser un modo de prueba válido, pero tienen que ser cosas reiteradas y en un lapso, en un periodo de tiempo, con intervalos más o menos cortos, para poder certificar, para poder caracterizar, mejor dicho, la violencia psicológica, que va a estar ligada a un acoso moral, a un acoso psicológico. Entonces, en la definición penal misma del acoso está la reiteración de un comportamiento que termina teniendo consecuencias de daño psicológico para usted. Y luego está la violencia física. La violencia física es la que todos conocemos. Y ojo, porque la violencia física es a efectos judiciales, a efectos casuísticos, a efectos pretorianos, como dicen en la universidad, es cuando le tocan, cuando le ponen la mano encima, es violencia, no hay que tocar. Ay, ¿cómo hago si mi pareja me está agrediendo y yo solo la empujé? Es típico, no tiene que empujarla, tiene que salir de la casa y tiene que ir a presentar denuncia inmediatamente. La violencia física puede ser documentada de la misma forma, es decir, grabando, filmando, pero también si tiene marcas recientes, etcétera, el mismo oficial de policía que le toma la denuncia puede hacer un examen visual inmediato de las marcas que usted está presentando y le invitará normalmente a acudir al médico legiste, que se llama el médecin légiste, que es lo que se llama en algunos países médico forense, en otros se llama perito, en fin, y lo mandará a que un médico que acá en Francia está habilitado a reconocer este tipo de lesiones y a evaluarlas, le examine y el informe médico se adjuntará a la denuncia que usted haya interpuesto. La violencia física, todos los daños físicos, no solo la violencia física, pero los daños físicos se evalúan en términos jurídicos en lo que se llaman ITT, que es que son las iniciales de Interruption Temporaire de Travail, interrupción temporal de trabajo. Las ITT son una medida en días que son los días que es el periodo expresado en días durante el cual se considera que usted no puede hacer vida normal. Es decir, puede no ir a trabajar, pero incluso si usted consigue ir a trabajar, no consigue ir a trabajar normalmente. La ley distingue entre dos tipos de lesiones, las que le ocasionan
unas ITT inferiores a 8 días y entre las que le ocasionan unas ITT de más de 8 días. En ese caso se hablará de violencia agravada de más de 8 días. Esto no significa que el gesto haya sido más violento. Por ejemplo, a lo mejor usted se cubre así, aprieta la mano del agresor y le rompe un dedo. Bueno, pues un dedo son a lo mejor 17 días de ITT, eso dependerá. Pero en todo caso es muy probable que desde el momento en que hay un hueso roto sean más de 8 días de ITT. ¿Con esto qué quiero decir? Que la gravedad de la lesión que se constata a lo mejor no está en correlación con la violencia del gesto. También implica muchas veces que hay violencia recíproca, es decir, yo le muestro esta marca, sí, pero la otra persona vino y nos mostró hematomas, y hematomas, cuidado con esto, porque si tiene morados, unos que son bien azul y otros marrón, etcétera, significa que ha habido violencias anteriores, y eso es constitutivo de lo que se llama, de otro tipo de infracción, bastante grave también, que se llama violencia habitual. La violencia habitual es durante periodos de tiempo relativamente largos, aunque la ley en sí no dice durante cuánto tiempo son las violencias habituales, pero puede ser una relación que viene con violencia desde hace, por ejemplo, 6 meses, ¿ok? Para que se hagan una idea. Las violencias habituales, de todas maneras, los casos que nos llegan suelen ser durante años, más bien, durante 2 años, 3 años, etc. Y se suelen condenar de manera más severa que las violencias inmediatas. Bien, ¿qué debe hacer, por tanto, si usted es víctima de violencias? Pues debe ir ante la policía y denunciar. No hay 10.000 posibilidades. Tienen que ir y decir lo que les ha pasado, mostrar las marcas y que todo eso quede reflejado en un informe. Ojo, porque si la persona llega después a presentar denuncia, como les digo, y dice que usted también les agredió, bueno, en ese caso la policía puede tener perfectamente sospechas de violencia recíproca y no es inhabitual o no es nada excepcional que las dos personas, los dos cónyuges, queden en la comisaría en garde à vue, queden detenidos en el calabozo bajo el régimen de garde à vue. Entonces, y luego, bueno, pues las diligencias habituales que se suelen hacer son los careos, es decir, que le hacen las mismas preguntas a uno, a otro, para que vean si alguien cambia la versión de los hechos, etc. La persona que denuncia, en primer lugar, suele ser la persona a la que se hace más caso, porque se estima que es la persona que está en una situación de urgencia tal que acude directamente a comisaría para denunciar los hechos. Y luego, insisto, puede ser una marca, una simple marca roja en la mano, puede ser violencia también, y ahora hay otro agravante más. Violencia es también cuando alguien rompe cosas enfrente de la otra persona. No hace falta que la violencia sea directa, sí que se le van a caracterizar la degradación de bienes, la destrucción de bienes, pero si es durante una discusión, si es con ánimo, se puede retener también la caracterización de violencia. Esto es menos habitual, pero puede pasar. De hecho, puede pasar que combinen las dos, degradación de bienes con violencia conyugal, que es un tipo de violencia agravada. Y desde la última reforma del Código Penal se introdujo también que hay un agravante a la violencia, que es cuando la violencia conyugal se hace en presencia de hijos menores. Y aquí es donde entramos de lleno en el asunto. Porque, ustedes se están peleando, puede ser un asunto entre ustedes, puede ser una discusión más o menos fuerte, pero del momento en que hay hijos menores en la casa, y cuando digo en la casa son menores que están en disposición de escuchar lo que está pasando, ahí entramos en un tipo de violencia intrafamiliar, y esto es un agravante al tipo de violencia y se puede sumar a otros tipos de violencia. Ejemplo, su marido le pega delante de los hijos, ahí hay dos agravantes, es el tema de la violencia conyugal y encima que se hace en presencia de chicos menores que están en la casa. Si le pega, los chicos están en su habitación, en su cuarto y escuchan la pelea, también puede ser retenido el tema. Cada vez que hay hijos menores, que hay menores, no tienen por qué ser sus hijos, que hay menores en la casa, ahí ojo porque se considera que hay un agravante más a la infracción.
Bueno, ¿esto qué implica? Imagínese que la cosa no va con usted, es decir, que su madre, usted es mayor de edad, vive con su madre tiene una nueva pareja y se pelea con su pareja. ¿Qué debe hacer? Bueno, deben saber que pesa sobre todas las personas una obligación de denunciar, salvo entre cónyuges y entre ascendientes y descendientes, es decir, que, o parentescos en primer grado, es decir, que su hermano no está obligado a denunciarle, aun si es testigo de un delito, su hijo tampoco, su marido, su esposa, su cónyuge tampoco, ¿okay? Su pareja tampoco está obligada, su padre y su madre tampoco está obligada a denunciar. Sin embargo, si usted abre la ventana y ve que en el departamento de enfrente se están pegando, ahí sí que usted no solo puede denunciar, sino que pesa sobre usted la obligación de denunciar. En la práctica, salvo cosas tipo cosas muy fuertes, violencias muy fuertes, es raro que se persiga a un testigo que no ha querido denunciar, pero que sepan que pesa sobre usted esta obligación. De todas maneras, cuando se produce un episodio de violencia conyugal, el protocolo habitual de los investigadores, de la policía, es al día siguiente, en las 24 horas o en las 48 horas, mandar una patrulla al edificio, al domicilio donde se produjeron los hechos, y van tocando puertas y preguntando: oiga, ¿usted conoce a las personas que están ahí? ¿Se pelean muy a menudo? ¿Cómo funciona? ¿Y los nenes tal? No, bueno, pero oigo personas que lloran, oigo personas que gritan, solo lo oigo a él gritar, solo lo oigo a ella gritar, los nenes también se ponen a llorar, en fin. Y todo eso, obviamente, es lo que se llama enquête de voisinage, es decir, una investigación del vecindario. Todo eso, obviamente, va a figurar en el proceso penal, y a veces, pues, bueno, a veces ocurre que los vecinos no escuchan nada, no ven nada, o dicen que no escuchan nada, no ven nada, y en otras no, al contrario, el vecino de enfrente, no, una vez vino la mujer y se me refugió en la casa, y bueno, me dijo que no denunciara, así que decidí no denunciar, ¿ok? Bueno, eso puede suceder, hemos tenido casos con situaciones muy, muy comparables, y bueno, eso, que sepa que el vecino, que tenía una obligación de denunciar, al final no lo hizo, no le pasa nada. Pero tienen que saber que, y esto sucede en casi todos los procesos penales, no tienen mucho control sobre lo que va a suceder. Desde el momento en que ustedes denuncian, lo dejan en manos de investigadores. Pasa que las personas denuncian y luego quieren retirar la denuncia. La denuncia sigue su curso, la denuncia sigue adelante. Usted ya denunció, eso queda en manos de la Fiscalía, que es la representante de la sociedad. El Ministerio Público representa a la sociedad. El hecho que usted no quiera constituirse o no quiera que se le reconozca la calidad de víctima no implica que la Fiscalía no pueda perseguir esos hechos. Y créame que los va a perseguir. Y hemos tenido varios casos, bastantes casos más bien, de una pareja se pelea, la mujer llama a la policía, ¿quiere presentar denuncia? No, pero es verdad que mi marido se pone borracho, me empuja tal y cual. Ok, seguimos adelante, el marido lo llaman, lo detienen, lo dejan retenido en calabozo y lo juzgan. Y en el mejor / peor de los casos, depende del punto de vista, si su marido está en situación irregular, créame que le van a poner muy probablemente una expulsión, y en casos graves lo mandarán incluso al centro de retención para intentar obtener su expulsión forzada. Y esto no lo puede cambiar. Una vez que denunció, es lo que se llama, a efectos procesales, un señalamiento. Y en derecho francés, los señalamientos, en principio, le bastan a la prefectura para dictar medidas de alejamiento del país, me refiero. Bien. Volvemos al tema para no perdernos en cosas anexas. Pero usted es testigo de violencia conyugal, normalmente tiene una obligación, salvo que se trate de su madre, salvo que se trate de sus hijos, salvo que se trate de su hermano, de un familiar cercano. Hasta ahí bien. Si usted es víctima directa, puede llamar a la policía sin querer ser víctima, o puede presentar una denuncia y luego querer retirarla. Sepa que a partir de ese momento el caso ya no le pertenece, el caso va a seguir su curso, el curso que le quiera dar Fiscalía. Si quiere llegar a juicio, llegará a juicio. Usted puede presentarse a juicio después para testificar, pero bueno, tengan en cuenta que el juez, una vez que una mujer
denuncia, es complicado que dé marcha atrás. No tengo el recuerdo de los muchos casos que hemos tenido, no tengo recuerdo que una mujer después de retirar el caso, el juez dé marcha atrás y deje el caso así como así. Porque es un tema sensible, porque es un tema muy mediatizado, en general es un debate público sobre las violencias conyugales y sobre todo porque hay un fenómeno que es que, ok, me pega, pero luego hablamos y volvemos a las mismas, nos arreglamos y tal. Bueno, pero el daño está hecho y desde un punto de vista que es bastante lógico, del momento en que le ponen la mano encima, hay un problema en esa relación y tienen que arreglarlo de alguna manera, tiene que haber una parte de represión y una parte constructiva normalmente. Luego pasaré a detallar este tema. Bien, ahora pensemos, si la persona es mi pareja o mi marido y tengamos o no hijos, presenta la denuncia y en paralelo puede abrir un proceso civil de familia. Tiene la denuncia por un lado, eso seguirá su curso con o sin usted, y por otro lado tiene a su disposición un proceso civil ante el juez de familia. Este proceso se llama ordenanza de protección. La ordenanza de protección es un proceso, como decía, ante el juez de familia, ultra rápido. Cuando digo ultra rápido es que si usted tiene todo listo, se puede dictar sentencia en 48 horas. Y es una sentencia que va a dictar una serie de medidas provisionales que tienen una duración de 6 meses. Estas medidas provisionales van a incluir la prohibición de entrar en contacto con usted, la suspensión de la autoridad parental si tienen hijos, es decir, mi marido ha sido violento conmigo, delante de mis hijos quiero que se le suspenda la autoridad parental, es decir, que el padre no va a tener la posibilidad de tomar decisiones respecto a sus hijos durante 6 meses. Padre o la madre, hablo del padre porque es el caso más habitual que tenemos. El hecho de poder ocultarle su domicilio, el hecho de poder quedarse en la casa del domicilio conyugal, pero también si usted se quiere mudar, ocultarle la dirección a su pareja / expareja mientras dure el proceso. Estas medidas, como digo, son provisorias, duran 6 meses. Antes de los 6 meses, usted puede renovar la ordenanza de protección por un plazo máximo de 6 meses más, es decir, que son 6 más 6, si esto es provisorio. ¿Para qué sirve? Bueno, esto le sirve justamente como es ultra rápido, son cosas que se dictan en cuestión de horas, básicamente. Esto le permite afrontar con más serenidad un proceso familiar de fondo, y con esto me refiero no solo a un divorcio es el caso más claro, pero si ustedes no están casados y tienen hijos, puede tratarse, por ejemplo, de una cuestión de la custodia de los hijos, con quién van a vivir, quién va a tener la autoridad parental, cuál va a ser el régimen de visitas, cuál va a ser la pensión alimenticia. Bien, en la ordenanza de protección se puede establecer de entrada una serie de cosas, pero usted sabe que esto es temporal, tiene que corroborarlo con un proceso ulterior, más lento, pero que no tiene por qué tomar más de unas semanas si se hace bien, y en las cuales el juez de familia va a dictar unas medidas más duraderas respecto a las de la ordenanza de protección. La ordenanza de protección, ojo con esto, y dirán, bueno, pero esto parece muy complicado, ¿para qué quiero la ordenanza de protección? Y aquí es donde entramos en el tema extranjería. Debe saber que el Código de Extranjería prevé un marco legal para el cual las víctimas de violencia conyugal pueden obtener de entrada una tarjeta de residente. La tarjeta de residente es por 10 años, como si usted obtuviera asilo o en algunos casos cuando usted es familiar directo, madre, padre de un ciudadano francés, en fin, hay una serie de casos, le dan de entrada la de 10 años, siendo víctima de violencia conyugal, a condición, obviamente, hay condiciones. La condición es que usted obtenga la ordenanza de protección. Durante la ordenanza de protección usted le van a dar lo que se llama un récépissé, que en términos técnicos se llama una autorización provisional de residencia. Y esa se la van a ir renovando por un periodo de 3, aunque lo habitual suelen ser 6 meses, por un periodo de 6 meses se la van a renovar hasta que haya una sentencia firme
Una vez que la sentencia es firme, es decir, una vez que el juez le reconoce que usted es víctima de violencia conyugal y el agresor no hace apelación, no recurre, o bien llega al final de la trayectoria, es decir, a apelación, y ahí se le reconoce la calidad de víctima, usted demostrando que hizo la ordenanza de protección, que hizo todo lo necesario, que fue hasta el final de la ordenanza de protección del proceso de familia y del proceso penal, en el cual usted se constituyó parte civil, es decir, pidió daños y perjuicios, entonces ahí sí que se le puede regularizar. No es simple, no es instantáneo, no es rápido, pero si usted hace las cosas bien, aún estando usted en situación irregular, aún estando usted sin trabajo, aún estando usted sin recursos, si hace las cosas bien, ordenanza de protección, proceso penal, regularización, podrá obtener su permiso de residente por 10 años. De la misma forma, una víctima de trata de seres humanos, una víctima de redes de proxenetismo, puede obtener, bajo ciertas condiciones, puede obtener de manera muy parecida. Son los dos únicos casos en los cuales se le da automáticamente a víctimas los papeles, se les da un permiso de residencia, en este caso una tarjeta de residente por 10 años. El proceso, para ser totalmente transparente con ustedes, el proceso, como indicaba, no es fácil, no es tal, y como la gente en general no está muy informada, no toma las medidas necesarias para hacerlo. Una ordenanza de protección se tiene que hacer con abogado. Bueno, pues van a su juzgado, piden un abogado para que les haga una ordenanza de protección. Aparte, como es una cosa tan rápida, se le va a dar un abogado de oficio de manera relativamente rápida. También pueden hacer ustedes mismos la ordenanza de protección. En el juzgado les dan un formulario y ahí rellenan todo. Obviamente tendrán que poner ahí la denuncia y todas las pruebas de las cuales dispongan. Pero quiero decir que estos temas legales necesitan un acompañamiento, porque a menos que ustedes tengan una formación en derecho francés, todo esto que les estoy comentando es muy complicado de asimilar o de saber que existe. Entonces, por eso les digo, y aparte, como son situaciones de urgencia material, porque muchas veces la gente agarra las maletas, se va de la casa y ya está, y no quiere saber más del asunto, cuando en realidad detrás hay toda una serie de mecanismos legales que pueden facilitarle muchísimo la vida en este país. Así que, como les digo, ¿es usted víctima de violencia? Bueno, inicie estos dos procesos, proceso penal y ordenanza de protección, violencia conyugal. La ordenanza de protección tiene que hacerse. Y esto tiene que hacerse aún estando usted también denunciada por violencia recíproca, porque tenemos casos en los cuales sí, y yo le pegué, sí, pero ella también me pegó, y esto ocurre, es raro, a veces es simultáneo, es decir, que en la misma comisaría se decide que los dos se pegaron el uno al otro, o a veces se puede forzar la denuncia recíproca mediante los mecanismos que indicaba, como en otras ocasiones, como la citación directa. En fin, hay maneras de intentar decir, ojo, bueno, sí, yo le pegué, pero es porque la otra persona me estaba pegando, y eso no lo controla. Si la otra persona le denuncia por violencias recíprocas dentro de una disputa conyugal, bueno, habrá que componer con eso. Entonces habrá que defenderse bien, y usted será tanto parte acusadora como acusado en sí en el proceso penal. Los dos serán al mismo tiempo acusados y potenciales víctimas. Así que en ese caso preparen muy bien su caso, porque si a usted le condenan por violencia conyugal, obviamente no podrá proceder con las mismas garantías con los otros procesos, y me refiero con los otros procesos, sobre todo la regularización, que al fin y al cabo es la gran ventaja de todo esto. En fin, espero que la hayan entendido. Para recapitular, ¿es testigo de violencia conyugal? Denuncie, salvo que la ley le exima de ello, pero denuncie, porque a lo mejor está evitando que la situación se agrave y llegue a mayores, y sobre todo piense que a lo mejor está protegiendo a menores de edad en un entorno que puede ser tóxico, que puede ser muy nocivo para menores de edad. Esto también puede desencadenar, las denuncias pueden desencadenar
lo que se llama la intervención del juez de menores y lo que se llaman investigaciones sociales, las famosas enquêtes sociales. Esto no lo controlan ustedes. Desde el mismo momento en que hay un señalamiento de violencia conyugal en un hogar, el juez, el fiscal, puede tomar la decisión de pedirle a un juez de menores que adopte medidas para proteger a los menores. En los casos más graves será familia de acogida. Le sacan a los hijos, los ponen en familia de acogida o los ponen en determinadas circunstancias en una residencia para menores. Suelen ser familias de acogida, pero depende de muchos factores. Ojo, porque estas medidas son duraderas. Para recuperar a sus hijos después de que hayan decidido sacárselos, de esta hablaremos en otra ocasión porque es todo un tema, puede pasar mucho tiempo, pero desde el momento en que usted denuncia, ya sabe que detrás puede haber este tipo de medidas si hay hijos menores en esa casa. En todo caso, usted no va a controlar lo que sucede. Y recuerde también que, una vez que presenta denuncia, pero recuerde también que los hijos menores que no han pedido vivir en ese ambiente son, para el juez, víctimas potenciales de las violencias conyugales, víctimas directas en algunos casos, víctimas indirectas. Así que retengan eso. ¿Qué debe hacer? Denunciar. Tenga en cuenta que puede haber víctimas colaterales de esta violencia conyugal. También no se olvide, si usted está en situación irregular y es víctima de violencia conyugal, tiene que iniciar inmediatamente un proceso de ordenanza de protección. Más que nada para tener la posibilidad, si se le otorga la ordenanza de protección, tener la posibilidad a largo plazo, porque hasta que no termine el proceso penal no ocurrirá, pero tener una posibilidad a largo plazo de obtener un permiso de residencia como víctima de violencias conyugales, que eso no lo digo yo, lo dice el Código de Extranjería. Espero que les haya quedado muy claro. Es un tema muy frecuente, lamentablemente entre personas que están en situación irregular suele suceder también, de todas las nacionalidades, no vamos a meternos tampoco en debates sociales o culturales, pero sucede. Sucede por muchos factores. Es verdad que las personas que están en situación irregular les cuesta ir, por ejemplo, a ver un psicólogo, a tratarse sus adicciones, a pedir ayuda en suma, o no disponen de los medios para ello. Es un tema muy complejo, pero es un tema que sucede a menudo y en realidad estos temas de situación irregular, con la violencia conyugal, con los temas familiares, están muy ligados entre sí. Por eso, obviamente, como hago casi siempre, les recomiendo que se rodeen de personas que sepan del tema. Y cuando me refiero a personas que sepan el tema, no tiene por qué ser una asociación, porque, como le digo, son temas pluridisciplinarios. Una misma situación va a estar jugando varios partidos. Un partido ante el Tribunal Penal, un partido ante el juez de familia y, por último, un partido ante la prefectura para pedirle eso. Eso sin contar con el juez de menores. Tendrá a lo mejor que pelear ante el juez que no le saquen a sus hijos. En fin, valore todo esto. Son situaciones muy complejas. El derecho francés muchas veces resuelve situaciones, un hecho tan simple como pegar a alguien, da lugar a 4 procedimientos al mismo tiempo y tienen que entender que en Francia hay una cultura judicial que está destinada a proteger a los menores al principio, que no se paran a pensar si los menores están mejor con los padres o con la madre sola una vez que se ha separado el padre o con el padre solo una vez que se ha separado la madre. Los menores se los sacan y luego ya veremos, ¿ok? Y tenemos casos donde efectivamente los padres han tardado 1 año o 2 años en recuperar a sus hijos, cuando partíamos de una base de violencia conyugal. Y antes de encontrar el culpable, el juez no va, antes de saber quién es el culpable, el juez no se va a plantear las cosas. Va a intentar sacarle a los hijos, va a intentar proteger a los hijos, va a mandarle un asistente social a la casa y va usted a encontrarse de pronto en una situación en la cual pasa de víctima potencial de una infracción a estar investigada con lupa por la administración y por las instituciones francesas. Así que ojo con esto, busquen consejo, siempre lo digo. Tienen consejos jurídicos gratuitos en las mairies, en los tribunales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, yo mismo cuando me toca me llaman y voy y doy el mismo consejo con la misma profesionalidad que lo haría en mi estudio. Así que no duden en ir, aunque sea acompañados de una persona que le haga de traductor. El tiempo es limitado, pero siempre es mejor salir menos ignorante de lo que uno entra, porque cuando uno se mete a internet y empieza a leer lo que este hizo, lo que a este le pasó, lo que esta, que no es ni abogada, le aconseja, en fin, se puede meter en un lío y como le digo, siempre es mejor saber de antemano dónde se mete,
porque luego es muy complicado deshacer el nudo. Y eso, pague o no pague al abogado, le cueste lo que le cueste el abogado. Así que sean inteligentes, sepan cuál va a ser su situación una vez que presenten denuncia, pero denuncien porque detrás, como le digo, hay más posibilidades de mejorar que de empeorar. Espero que se hayan quedado con lo esencial de mis consejos. Soy Gastón González, espero haberles puesto las cosas al derecho una vez más acá en RTD Internacional. Les digo hasta muy pronto con más preguntas y más situaciones de este tipo. Chao. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente. Para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no?, que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos.